Hola amigos, les habla Antonio Tovar de la Asociación Campesina de Florida. Hoy voy a estar hablando de números porque los números nos dicen mucho acerca de la enfermedad y de la reacción o de los pasos que son más efectivos para tratar de frenar esta enfermedad o cómo ha sido más efectivo frenarla en otros lugares. Muchos de ustedes han estado oyendo de frenar la curva o de hacer que la curva se frene o se dé la vuelta. Y de aquí viene precisamente eso de doblar de frenar la curva. Entonces, además es importante conocer bien el contexto en el que esto está pasando. Entonces, eh, China, que es donde empezó el problema o esta infección en noviembre, tiene más de 1.000 millones de habitantes. Son 1.351 millones de habitantes. Los Estados Unidos tiene 327 millones, Italia 60 millones, Corea 51 millones, Florida tiene 27 millones y México tiene 192 millones. Ahora, el número de test, el número de pruebas que se hacen con el COVID-19 es lo que uno o los epidemiólogos usan para identificar los casos y saber por dónde se está moviendo la enfermedad. En China hicieron más de 13.371.000 test. En los Estados Unidos apenas llevamos 1.766.000 pruebas. En Italia se han hecho 361.000 pruebas. Corea hizo más de 7.290.000 pruebas. Florida lleva 26.000 pruebas y en México llevan 18.000 pruebas. Ahora, obviamente las pruebas van a arrojar casos. Entre más temprano se empiecen a hacer pruebas, más casos se van a tener, pero también más rápido se va a poder actuar. En Estados Unidos se tardó mucho tiempo para hacer pruebas y vamos a pagar las consecuencias más adelante. Lo vamos a ver, por ejemplo, con el caso de Italia. China tiene o está ahorita con 81.340 casos en este marzo 27. Estados Unidos ya lo sobrepasó con 85.589 casos. Italia tiene 80.589. Corea, por esta detención temprana, solamente llegó a 9.332 personas con el caso o que fueron positivos. Florida hasta ahorita tiene ya 22, perdón, van 2.600 casos. Aquí yo me equivoqué. Un poco más de 2.600 casos. Y México tiene 589 casos. Obviamente una detección tardía también va a tener consecuencias en términos de las personas o en términos de la mortalidad. Y por eso es una de las razones por lo que esta enfermedad hay que tomarla en serio. En China hubo 3.292 muertos. En los Estados Unidos ya llevamos 1.307 muertos. Y en Italia, porque las pruebas también empezaron tarde y no hubo restricción en términos de que las gentes estuvieran conviviendo entre sí, ya llevan 8.215 muertos. En Corea, donde se hizo la detección temprana o se hizo muy estricto el asunto de estar haciendo las pruebas, hubo 139 muertos. La detección de pruebas tempranas también ayuda a que si una persona se pone muy enferma, ya uno puede tratarla a tiempo y sus posibilidades de sobrevivencia son mayores. En Florida van 29 muertos y en México van 8 muertos. Como la enfermedad empezó temprano, o bueno, fue primero en China, muchos de los pacientes que se les detectó el coronavirus se han recuperado. Entonces, ya ahorita, no digamos sanos, pero recuperados, China tiene 74.000. Los Estados Unidos apenas
se han recuperado o han llevado todo su curso de la enfermedad. Son 252. Italia van más de 10.000 personas que se han recuperado. Corea, prácticamente la mitad de las personas que se le detectó está ya sana, con 4.527. En Florida no hay una sola persona que ya haya pasado por todo el curso de la enfermedad. Y en México ya hay 35. Ahora vamos a hablar de la curva. ¿Qué es eso de la curva? Bueno, toda enfermedad tiene un periodo en el que hay más casos y otro periodo en el que hay menos casos. Eso es a lo que se refiere una curva. Digamos, por ejemplo, el dengue o otras enfermedades que da el mosquito. En el verano, cuando empieza a haber más mosquitos, pues empieza a haber más casos. Y después, cuando empieza a hacer frío, ya no hay tantos mosquitos, hay menos casos. Lo que pasó en China con el coronavirus es que en noviembre algunos casos se empezaron a reportar, o por lo menos algunos doctores empezaron a notar algo raro, y las autoridades no hicieron mucho. Entonces los casos empezaron a crecer rápidamente. Y ya para diciembre, entonces dijeron, no, esto se está poniendo grave. Y lo que hicieron fue cerrar básicamente ese estado, y no hubo escuela, no hubo transportes, no hubo nada, pero fue sellar el estado. Si uno ve las cifras por estado en China, uno va a ver que en un solo estado está prácticamente el 80 o más del 80% de los casos, precisamente por eso. Una vez que cerraron eso, todavía hubo más casos, obviamente, la enfermedad todavía estaba corriendo su curso, pero cuando empezaron a hacer esto, pues entonces los casos empezaron a disminuir, y ahorita prácticamente la curva está ya más plana, más recta. Ahora, déjame poner un poco más para allá. Ok. Con Corea y con los Estados Unidos es interesante estos casos porque los dos tuvieron su primer caso el 20 de enero. Ahí es cuando se detectó el primer caso tanto en Corea como en los Estados Unidos. ¿Qué hizo Corea? Pues lo que hizo Corea es hacer las pruebas, y obviamente tuvo un crecimiento rapidísimo de casos, ¿no? Muy rápido que empezó a tener casos, pero creo que exageré un poco. Después de empezar a tener muchísimos casos, al poco tiempo empezó a bajar la curva. De hecho, no llegaron ni a 20.000 personas. Pero el periodo de tiempo fue mucho menor. La curva, de hecho, está todavía como que más estable. Lo que se espera es obviamente que empiece a bajar la curva, ¿no? Pero ya ahí se detuvo la curva. Digamos que sigue plana, ¿no? Vamos a cambiar de color para los Estados Unidos. Estados Unidos también tuvo su primer caso el 20 de enero, pero no hubo pruebas. No había pruebas, o incluso el presidente dijo que no dejaran bajar a personas de barcos con casos porque iban a crecer el número de casos. En fin. En Estados Unidos hay un asunto así, ¿no? Muy bajo, y entonces empieza a haber poco a poco más pruebas, y obviamente la curva va a empezarse a disparar, ¿no? Ahorita ya en marzo, a finales de marzo, ya pasamos a China. Y muy probablemente, de hecho, vaya a seguir todavía para arriba, porque la curva en los Estados Unidos no se ha detenido. O sea, todavía seguimos cuesta arriba con el número de casos. Está creciendo súper aceleradamente. Ahora ya hay más pruebas, pero ya ahora es quizá un poco tarde. Es lo que ha pasado con Italia. Por eso mucha gente compara a los Estados Unidos con Italia, porque tiene muy pocas pruebas. O sea, la población es una quinta parte, y es precisamente la quinta parte que se han hecho de pruebas en Italia. Aunque en Italia sí tomaron
drásticas medidas para parar la enfermedad. En Italia, de hecho, empezó un poco más tarde. Por febrero es que empezaron a tener sus casos y obviamente se disparó, ¿no? Por lo mismo. México y Florida en este caso son muy parecidos también, porque el asunto es que tienen pocas pruebas. De hecho, Florida tiene un poco más comparativamente con la población, tiene muchas más pruebas que México y obviamente empieza a tener más casos. Y perdón que este video es muy largo y a lo mejor hasta aburrido, pero creo que es muy bueno que todos ustedes sepan sobre estos números y por qué hay que también estar atentos a lo que está pasando y seguir las recomendaciones de los epidemiólogos más que de los políticos.